Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas.
Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto.
Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto,
mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo.
Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad.
Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio.
Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década.
En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia.
Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas.
Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto.
Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas.
Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad,
el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad.
Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio.
Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década.
En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji, en la selva 2017, es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji, en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji, en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji, en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia.
Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas.
Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto. Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia. Jumanji en la selva 2017 es una emocionante aventura comedia que actualiza la historia clásica de Jumanji de 1995 a la era moderna. Cuando 4 estudiantes de secundaria descubren un antiguo videojuego, son transportados a un peligroso mundo en la jungla, tomando avatares con habilidades únicas. Llena de acción, humor y emoción, la película ofrece un viaje apasionante para público de todas las edades. La película sigue a 4 estudiantes, Spencer, Frigg, Marta y Bethany, que encuentran una antigua consola de videojuegos mientras cumplen un castigo en el instituto.
Al empezar a jugar, son transportados mágicamente al mundo de Jumanji, donde habitan los avatares de los personajes del juego. Cada jugador tiene habilidades y debilidades únicas. Para regresar al mundo real, deben completar el juego devolviendo una gema mística a su lugar correcto, mientras evitan obstáculos peligrosos, animales salvajes y al villano del juego, Nigel. Durante el camino, aprenden importantes lecciones sobre trabajo en equipo, valor y confianza en sí mismos. Jumanji en la selva explora temas como la identidad, el autodescubrimiento y el trabajo en equipo. Al habitar avatares distintos a su personalidad real, los personajes afrontan sus inseguridades y aprenden a aceptar nuevas fortalezas. La jungla funciona tanto como un desafío físico como metafórico, resaltando la resolución de problemas, el valor y la amistad. Además, la película combina de manera inteligente la nostalgia de los fans del original con humor moderno, referencias a la cultura gamer y espectaculares secuencias de acción. Jumanji en la selva es una aventura divertida y llena de acción que atrae a un público amplio. Mezcla con acierto la nostalgia del filme original con elementos inspirados en los videojuegos modernos, ofreciendo risas y suspense. Su reparto memorable, diálogos ingeniosos y espectaculares imágenes la convierten en una de las películas de aventura familiares más entretenidas de la década. En definitiva, Jumanji en la selva es una combinación entretenida de comedia, aventura y trabajo en equipo. Con un reparto talentoso, emocionantes escenas de acción y valiosas lecciones sobre autodescubrimiento, es una película imprescindible para quien busque una aventura cinematográfica divertida y apta para toda la familia.